Pues bien, muy buenas tardes. Bienvenidos los que nos acompañan aquí de manera presencial. También los que nos están viendo en estos momentos a través del Zoom y los que posteriormente van a ver este video a través de las redes sociales. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y para esto yo los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura en nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, con esto queda abierto el tema a tratar el día de hoy. Hoy tenemos pues un tema muy interesante, el cual se llama ¿por qué tenemos tanto miedo a lo desconocido? Para este tema el día de hoy nos va a acompañar el maestro en ciencias Giovanni Munarres Vázquez a desarrollar el tema. Adelante. A ver, levanten la mano los miedosos. Áyale. Muy bien, pues aquí estamos con este tema sobre el miedo, particularmente a lo desconocido, que claramente es un componente natural de las personas, de experimentar temor, miedo o incertidumbre a las situaciones que nos son desconocidas o que no nos son familiares. Sin embargo, pues vamos a ir viendo hasta qué punto se puede considerar un temor natural, normal, una respuesta proporcional a la situación que estamos enfrentando y cuándo tiene que ver más con aspectos que estoy magnificando la situación a tal punto que me genera pues estados de temor, de angustia, de incertidumbre y que no son proporcionales a la situación que se me está presentando. Así que bueno, vamos a ver cómo el temor, el miedo, como respuesta natural y fisiológica está presente en todos los seres humanos y de hecho tiene como finalidad pues protegernos, prevenirnos, prevenirnos de un posible peligro, de un posible riesgo. La cuestión es cuando a veces ese miedo no nos deja hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos exacerbando, estamos llevando a un punto muy elevado lo que es el miedo. Pero aquí particularmente vamos a hablar sobre este aspecto que es común, insisto, de sentir miedo a situaciones desconocidas. Bueno, pues vamos a empezar primero a hablar un poquito del concepto de lo que es el miedo, el temor. Y pues como parte de la definición, el concepto del temor nos dice que el miedo es una emoción natural. Ok, sí.
como concepto, como definición, estamos viendo que el miedo es una emoción básica y que es universal a todos los seres humanos. Se activa ante la percepción de una amenaza o peligro real o imaginado. Es una respuesta adaptativa que ha evolucionado para protegernos de situaciones potencialmente dañinas. Aunque puede ser desagradable, el miedo cumple funciones vitales para la supervivencia. Cuando es muy severo, provoca estrés elevado y puede paralizar a la persona. Entonces significa, una, que el miedo está presente en todos los seres humanos y que cualquier situación que nosotros, a nuestra experiencia, a nuestro juicio, consideremos que es una amenaza, pues se desata todo este proceso biológico, psicológico y emocional que nos lleva a prepararnos para huir o para atacar. Pero bueno, como aquí nos dice, cuando es un miedo demasiado elevado, pues nos paraliza. No sé si ustedes, pues, si, no sé, a veces estamos viendo una película de esas de terror y pues están ambientadas de esa manera, ¿verdad? La escena, la música y algo te dice como que cualquier momento algo va a suceder, pues están diseñadas para eso. Y de repente pues empieza y la musiquita y la oscuridad y Y toda una toda una escena escena. que te está llevando y de repente ¡oh! Sale algo y ¿qué hacemos? Hasta, pues, podemos salir hasta botados del asiento. Sin embargo, inténtenlo hacer en reposo. Además, ahorita si intentaran hacerlo, a ver si van a poder brincar así de esa manera tan como un resorte. No, no se puede. Si lo quisiéramos hacer voluntariamente, no se puede. Pero cuando tenemos miedo, sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese estado de miedo, de incertidumbre, de temor, todo nuestro organismo, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, muscular, todo se está preparando, se está tensando, nuestra respiración empieza a agitarse y el músculo está completamente tenso y cuando viene ese destello de una situación inesperada, brincamos. Ya a veces hemos visto, yo creo, todos videos donde gente que sale pues de la silla botados. ¿Por qué? Porque pues evidentemente es una respuesta sumamente intensa, que si la quisiéramos hacer en forma de reposo y tranquilamente no podríamos lograrlo. Entonces sí, ciertamente el miedo tiene esa función, una función protectora, algo que nos dice, hey, espera, vamos a analizar bien, vamos a revisar cuál es la situación y si detecto peligro o amenaza, empiezo a sentir esa emoción tan desagradable que cuando es intensa, pues como aquí la ilustración nos lo hace ver, pues es una persona completamente paralizada. ¿Alguna vez han sentido ustedes ese miedo paralizante? Porque pues una dosis de miedo, pues nos da miedo y sentimos ese nerviosismo, inquietud, nos ponemos así un poco, pues sentirnos algo, pues inquietos, pero no sé si han sentido alguna vez ese miedo paralizante, ese miedo que simplemente quedas completamente paralizado o incluso te desvaneces, como luego dicen, se desmayó. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Han sentido ese nivel tan elevado de miedo que simplemente no pueden hacer nada? Bueno, pues estamos hablando de una situación o que estaba en un contexto realmente donde era un peligro inminente, como, no sé, un avión que viene en picada, no sé, no creo que hayan estado ustedes en esa situación, ¿verdad? Pero la cuestión es que a veces se experimenta esos niveles tan elevados de estrés, producto de una situación que consideramos muy amenazante y en realidad no lo es. Más bien se trata de nuestra propia experiencia llevando a otro límite nuestra percepción acerca de lo que es un riesgo y lo que no lo es. Bueno, vamos a ver cómo se manifiesta el miedo. El miedo puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo síntomas físicos, emocionales y cognitivos. Los físicos, pues como decimos, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Luego decimos, siento que el corazón se me está saliendo. Empiezan a ver sudoración, temblor, sequedad de boca, pero esto es porque nuestro organismo está
está produciendo cantidades muy elevadas de adrenalina, que es una hormona que nos hace reaccionar, nos hace estar preparados para correr, para atacar, para huir. Entonces, claramente todos los recursos físicos están centrados en nuestros músculos. Está el corazón bombeando sangre a todo lo que da nuestros músculos. ¿Para qué? Para que pueda responder en una situación de peligro. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de movilidad, se mueve con lentitud, le duelen sus articulaciones, etcétera. Pero de repente ve que te tiran una granada ahí de esas que va a estallar. Dice, uy, ¿de dónde le salió esa ligereza? Salió corriendo, porque hay videos así donde gente va con andaderas o sillas de rueda y se levantan y salen corriendo. ¿Por qué? Porque en grandes cantidades, es decir, cuando el riesgo es inminente, nuestra vida está en peligro de forma clara y abierta, pues todo nuestro sistema estalla en un solo momento y hace que podamos correr o brincar una barda de 2 metros. Y luego dicen después cuando ya están en reposo, oye, pero ¿cómo le hice? Yo brinqué esa barda y no ocupé ni escaleras y la brinqué. ¿Por qué? Porque todos nuestros recursos mentales, emocionales, físicos estaban destinados a librarme de esa situación que considero o consideré en ese momento riesgosa o peligrosa. Y por los síntomas emocionales, pues sentimientos de ansiedad, nerviosismo, inquietud, síntomas cognitivos, los que tienen que ver con los pensamientos negativos, preocupación, dificultad para concentrarse. Es decir, que no solamente se limita a una cuestión de una respuesta física, sino que cuando estamos experimentando miedo, obedece mucho a los pensamientos que estoy obviamente manejando. Prácticamente todas las cosas a las que decimos tengo miedo, pues obviamente hay un componente cognitivo muy importante que le está dando ese significado a esa experiencia. No sé, habrá quien diga, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a lugares cerrados, a hablar en público. Muchas situaciones que podemos determinarlas como situaciones que me generan miedo. Pero ese miedo vamos a ir viendo que mucho de ese miedo es un miedo aprendido, es un miedo que nos fueron ahí nuestras experiencias generando precisamente esa respuesta temerosa. ¿O creen ustedes que nacemos con el miedo a las alturas? ¿O que No. nacemos con el miedo a, a los perros bravos, etcétera, etcétera? Pues vamos a ir viendo que muchos de esos miedos, bueno, son naturales, pero nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias acerca de ese evento es lo que finalmente determina en que ese miedo permanezca aún en situaciones que no son lógicas, que no son racionales o que incluso no están sostenidas por la evidencia. No es lo mismo en este momento, pues sentir que este edificio empieza a temblar, un terremoto, se empiezan a mover todas las cosas, pues claro que vamos a entrar todos en un estado de alerta y vamos a buscar refugiarnos. El mismo temor nos va a hacer, nuestras pupilas se dilatan a buscar un refugio. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo miedo lo siento ahorita, sin que esté temblando, solamente por la idea de que, y si llegara a temblar, y si llegara a haber un terremoto y empiezo a sentir ese miedo irracional, que es básicamente el centro de esta plática? No estamos hablando tanto del miedo natural y universal, sino ese miedo que yo le pongo a esa situación, sea lógica o no lo sea. Oye, Vani, ¿y podemos sentir miedo estando dormidos? Porque yo a veces que me levanto con miedo, o sea, que tengo una pesadilla o algo y siento que se me va a salir el corazón, eh, eh, quiero hablar y no puedo. Entonces, ¿está relacionado a los miedos esos? ¿O ya es otro síntoma No, de sí. sueño eso? No, obviamente el contenido del sueño, es decir, la fuente de los sueños que tenemos, pues son distintas. Tiene aspectos fisiológicos,
tiene aspectos emocionales y también tiene aspectos de nuestra propia experiencia. Es decir, los sueños están muy determinados por nuestra vida en vigilia. Es decir, yo, por ejemplo, sí, haciendo el ejemplo precisamente del miedo a las alturas, obviamente cuando yo tengo un sueño referente a las alturas, voy a tener la misma respuesta, porque resulta que para todo nuestro sistema no hay diferencia entre el estar dormido y el estar despierto. Es decir, para nuestra respuesta, es decir, nuestro sistema autónomo manda esa señal de temor. Decimos que tenemos temor cuando hay esa respuesta fisiológica. Nuestro corazón empieza a latir más fuerte, nuestra respiración empieza a aumentar, empieza a segregar adrenalina, cortisol, son hormonas del estrés y empezamos a sentirnos esa experiencia de miedo. También cuando estamos dormidos en una pesadilla, por ejemplo, está el mismo proceso, no es distinto. Es decir, nuestro cuerpo no está recibiendo de forma distinta cuando estamos dormidos o cuando estamos despiertos. La experiencia negativa del temor, del terror, de la angustia es la misma. Y sí, en efecto, el contenido de nuestro sueño sí está estrechamente relacionado con nuestra situación real. Las fuentes de nuestros sueños, las principales fuentes de nuestros sueños son nuestras propias experiencias. Entonces, tendemos a soñar lo que vivimos o hemos vivido en nuestra vida de vigilia. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos tipos de miedo. El miedo realista del que hablamos, pues tiene que ver, obviamente, cuando surge por una situación concreta, real. Por ejemplo, el miedo a un animal peligroso o a una situación de peligro inminente. Claramente, pues si vamos caminando por la calle, en el monte, vemos una serpiente que sale, pues obviamente me va a dar miedo, ¿verdad? Y voy a huir claramente. Entonces, los miedos realistas son aquellos que están sostenidos por la evidencia, es decir, el peligro es proporcional a mi respuesta, es decir, es universal. Cualquier persona de cualquier lugar, cuando le salga de repente tal vez un animal ponzoñoso, venenoso, pues va a tener una respuesta de temor, de miedo. A veces yo veo esos videos, por ejemplo, en la India, los famosos encantadores de serpientes y los que, bueno, agarran las cobras, que son animales obviamente muy venenosos, y los traen para todos lados y parecen no tener miedo. Incluso dicen, ¿verdad? Que el miedo en realidad, los animales que lo perciben y todo eso, pero más allá de eso, cuando vemos a niños pequeños de esos mismos lugares donde agarran a las cobras y andan jugando con ellas, no sé si les ha tocado ver ese tipo de videos, es angustiante para nosotros. En nuestra cultura ves una serpiente, huye, porque te va a matar, porque si te muerde, te mata, no hay de más. Entonces crecemos toda esta carga cultural de que las serpientes pues nos van a matar. Y entonces parece ser que en esas localidades, en esos lugares, no crecen con esa cultura de temor y están las serpientes por donde sea. Yo he visto a bebés pequeños que así como un niño aquí agarraría una muñeca, agarran estas serpientes, cobras, no entiendo sinceramente en qué consista, pero nadie se vea sorprendido porque haya una serpiente ahí. Entonces, estas son situaciones especiales, pero la realidad de las cosas es que una respuesta natural es sentir miedo a ese tipo de animales y sería un miedo realista, un miedo racional. Y el miedo anticipatorio, este tipo de miedo surge cuando anticipamos una amenaza o un peligro que aún no ha ocurrido, por ejemplo, el miedo a hablar en público o a una entrevista de trabajo. Le llaman, ¿sabes qué? Mañana vas a tener una entrevista y en esa entrevista vamos a determinar si eres aceptado o no eres aceptado. Pues entonces empieza a surgir ese temor, seguramente porque empezamos a plantearnos escenarios negativos, escenarios contrarios. De lo contrario, no habría miedo. El miedo surge precisamente porque a futuro empezamos a ver escenarios que nos son contrarios. Es decir, empezamos a pensar
y tal vez el examen va a estar muy difícil, no lo voy a poder aprobar, si es una entrevista de trabajo y que me irán a preguntar y qué poder responder. Entonces, cuando tenemos visualizaciones positivas de ese futuro, las reacciones de temor disminuyen de forma muy considerable. La cuestión aquí es que ese miedo anticipatorio es porque también estamos anticipando un desastre, estamos anticipando una situación que nos va a superar y por lo tanto empiezo a experimentar miedo desde ahora. Y cuando estoy en la situación, pues claro que tengo miedo porque es como la autoprofecía cumplida, pues como percibí un escenario muy negativo, cuando estoy en la situación ya llego todo nervioso, todo atemorizado y no importa que tan bien estén las cosas, mi propio miedo me impide ver que el escenario real es distinto al que yo había previsualizado. Y el otro está el miedo irracional, las famosas fobias, ¿verdad? Les digo, pues es natural tener miedo a diferentes situaciones como estar en lugares cerrados, pero distintos son las fobias que son irracionales cuando, por ejemplo, no podrían meterse en un elevador bajo ninguna circunstancia o estar en un lugar demasiado reducido, o ese miedo irracional de si fuera el miedo a las arañas, por ejemplo, no puedo verlas ni en siquiera en un video, porque me altera, me genera a mí una respuesta de miedo. ¿Y qué hago? No, no, apágala, apágala, me volteo para otro lado. Es decir, las fobias son miedos irracionales y son las comúnmente por las que una persona podría buscar ayuda profesional, porque ya dice, esto me está generando algún tipo de dificultad. Claramente, si el miedo es a los animales, pues es probable que no le genere tantas dificultades como tener miedo a lugares abiertos o tener miedo a estar en un lugar público o tener miedo a conversar con otra persona, que eso sí tendría que seguramente generarle dificultades mayores porque es difícil evadir situaciones tan cotidianas como estar en lugares abiertos. Entonces esos miedos irracionales en algún momento fueron cada vez haciéndose más y más irracionales. Y ahí está, estriba todo el asunto como una bola de nieve donde va creciendo, donde cada vez más la persona experimenta más irracionalidad por ese miedo, pero no puede evitarlo. Simplemente no puede evitarlo, necesita algún tipo de atención o de ayuda para poder lidiar con esos miedos irracionales o esas fobias, que son muy comunes y hay muchísimas fobias. Pero cuando hablamos ya de fobias, estamos hablando de un estado que, aunque no esté presente el estímulo que me genera el miedo, la respuesta surge con solo escuchar, con solo mirar, con solo recordar incluso la situación, me desata toda esa respuesta típica de la amenaza. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los miedos heredados? Bueno, los miedos heredados en la crianza. Esto es común. A veces los padres, por ejemplo, tienen miedo a algo. ¿Y qué es lo que hacen los padres en la crianza? Transmiten ese miedo a los hijos. Esos hijos no tienen miedo a una determinada situación. Sin embargo, en la misma crianza se dice que nuestros padres nos heredan, no por genética, sino por crianza, los miedos de ellos. Eh, Miedo a estar solo, miedo a, a diferentes situaciones donde decimos esas respuestas que hacemos o decimos, pues estamos heredando esos temores. Yo, por ejemplo, pienso en aspectos como el asco. Un niño, agarra un niño, no sé, ¿de qué les puedo decir? De unos cuantos años, se agarra los mocos y se los come. ¿Y qué hace el adulto? ¡Ah! Así va a ser ese gesto de asco. Y el niño empieza a aprender que ese tipo de cosas deberían de darle asco. Entonces lo mismo sucede con el miedo. En diferentes situaciones es como, no, 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 no. Yo he visto, por ejemplo, cuando voy hacia a la alberca, donde los niños pueden estar ahí
saben nadar, pues son niños pequeños, pero los padres están ahí, no, que hasta para acá. Y yo los veo que saben nadar, yo los veo que están nadando. Pero los padres, no, hazte para acá, te puedes ahogar, vente para acá lo bajito, no te vayas para allá. Y escucho cómo los niños dicen, mamá, es que sí sé nadar. Y yo me digo, bueno, pues ¿cuál es la idea de aprender a nadar, verdad? Pero están heredando los miedos. ¿Quién tiene el miedo ahí? ¿Quién es? ¿El niño? Por supuesto que no. Quien tiene miedo ahí es la madre. Y la madre, dale con que se vaya a lo bajito. Y el niño, dale con que sí puedo nadar. Mira, sí sé nadar. Entonces, pero no, va a llegar el momento en que heredar ese miedo va a tener más peso que la evidencia lógica de que sí puede nadar. Y el niño va a empezar a tener miedo a nadar en lugares profundos. ¿Por qué? Porque su mamá tiene miedo. Entonces sí nos heredan muchos miedos. Ahorita estamos hablando del caso de la natación, pero puede haber muchos asuntos en la crianza donde nuestros padres, bien intencionados, nos heredaron esos miedos para protegernos. Pero resulta que no son miedos nuestros, nos lo heredaron. Y nosotros asumimos como nuestros los miedos de nuestros padres. Y no sé qué edades tengan ustedes, pero es probable que en esta altura tengan miedos que fueron heredados en la crianza de sus padres y siguen pensando que ustedes tienen miedo a eso. ¿Por qué? Porque fue lo que fue lo que les transmitieron en la crianza. Y los miedos adquiridos por experiencia, claro. Si yo voy caminando por la calle, veo un perro, ay, qué bonito perro, y lo quiero, y me agarra y me muerde, pues obviamente es muy probable que para la siguiente vez que vea a ese perro, pues tenga miedo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si ya le tengo miedo a todos los perros? Aún a los que he acariciado muchas veces y los que tengo constatada prueba de que son perros muy leales, muy mansitos, que no muerden y no, ya no quiero saber de ningún perro. Bueno, ahí estaríamos llevando la experiencia de temor a una situación generalizada. Entonces, si lo mantengo el miedo hacia el perro que me agredió, pues obviamente es algo natural, es una respuesta natural. Pero si ya eso me generaliza y no quiero saber de ningún perro porque todos me dan miedo y todos pienso que me van a morder, entonces ya lo estoy trasladando esa experiencia a un extremo que evidentemente no es saludable, que me va a limitar. Y los miedos aprendidos por la observación son fuentes distintas de miedo. Una, las que me heredan y me inculcan e incluso me imponen. Otras, mis propias experiencias. Y en tercera fuente, pues tiene que ver con lo que yo observo. Las situaciones que yo observo que le suceden a los demás, pues me sirve también a mí para darme cuenta que a mí también me puede pasar. Entonces, eh, cuanto más fortuito sea una situación que le acontezca a alguien, pues evidentemente más vulnerabilidad vamos a sentir nosotros. Por ejemplo, supongamos que yo soy un motociclista y sé que a un motociclista lo atropelló un carro y lo mató. Si alguien me dice, no, pues es que venía exceso de velocidad y venía completamente manejando de una forma imprudencial, totalmente se pasó los saltos. Entonces eso me da descanso porque digo yo, eso yo no lo hago, pues. Es decir, es una situación que no es fortuita, es el resultado de una mala conducción. Pero ¿qué sucedería si no? Fíjate que él manejaba muy bien, llevaba su casco, de hecho él estaba parado en el semáforo esperando el verde cuando por detrás por alcance lo alcanzó un camión y lo atropelló y lo mató. Eso sí me genera vulnerabilidad porque es una situación fortuita, entonces quiere decir que me puede pasar también a mí. Es decir, acá yo sé que no haciendo eso lo puedo evitar, pero en una situación fortuita nos genera vulnerabilidad. Nos gusta pensar que si hacemos las cosas bien, no nos va a pasar aquello. Pero cuando nos damos cuenta que también a los que hacen las cosas bien les pasan las cosas, entonces eso nos genera un miedo aprendido a través de la observación y decimos, híjole, entonces también a mí me podría pasar, porque es fortuito, le puede pasar a cualquiera.
Entonces, son fuentes comunes y naturales del miedo, pero insisto, distinto es experimentar ese miedo, ese temor ante esas situaciones, y otra es cuando ya evito por completo determinadas situaciones por el miedo a que me acontezca. Entonces, son situaciones y escenarios distintos. Siguiente, por favor. Lo desconocido puede representar una amenaza potencial debido a la incertidumbre y la falta de información que genera, lo cual activa una respuesta de miedo por varias razones psicológicas y biológicas. Es decir, el aspecto aquí, el tema se llama ¿por qué tenemos miedo a lo desconocido? Bueno, ¿qué nos genera lo desconocido? Pues incertidumbre, no tenemos certeza. El hecho de no tener certeza sobre una situación, pues nos genera temor. Imagínate que estás en tu trabajo y de repente, hey, te habla el jefe, que vayas en este momento. Pues si no sabes para qué te está hablando, seguramente vas a experimentar temor, porque eso te genera incertidumbre. Si vas y te haces un análisis y el doctor al que se los enviases te dice, ¿sabes qué? Mejor ven a consulta, necesito hablar contigo acerca de los resultados. Pues obviamente el no saber por qué, toda incertidumbre genera temor. Entonces, ¿por qué tememos a lo desconocido? Porque hay un componente de incertidumbre muy significativo. Y vamos a ver cómo actúan. Siguiente, por favor. Lo desconocido es inherentemente ambiguo. No sabemos si una situación desconocida será beneficiosa o perjudicial, lo que genera ansiedad y aprensión. El no saber si esa situación va a ser benéfica o no, si va a ser perjudicial o no, que es la ambigüedad, es la incertidumbre, es lo que genera el temor. El cerebro humano tiene una tendencia a preferir situaciones predecibles y controlables. La falta de información sobre lo que podría suceder crea una sensación de pérdida de control. Si vas en un carro, en un carro, no sé, 130 kilómetros por hora ahí por la autopista, pues si tú vas manejando ese carro a esa velocidad, posiblemente vayas incluso hasta tranquilo, pero si vas de copiloto, a lo mejor no vas tan tranquilo. La pérdida o la sensación de que no tengo control sobre la situación genera claramente respuestas de temor y de miedo. A los seres humanos nos gusta ¿qué? Sentir el control, sentir que estamos en control de la situación. Nos gustan situaciones en las que nos sentimos cómodos. ¿Y en cuáles situaciones nos sentimos cómodos? En las habituales, en las que normalmente hacemos. Si hay una situación desconocida, pues entonces claramente va a despertar una respuesta emocional de temor. ¿Por qué? Porque hay esa incertidumbre de qué va a pasar. No sé si alguna vez en tiempos de lluvias van en su carro y ven pues traen prisa, todo el mundo queremos llegar a nuestras casas, ¿verdad? Pero de repente nos topamos con una calle que trae un flujo de agua que no sabemos si el carro pase o no pase. Y ahí estamos en esa incertidumbre de, me espero de aquí a que se termine la lluvia, no sé cuánto pase, o me arriesgo a que ser arrastrado por la corriente. Pues en ese riesgo hemos visto muchísimos videos, ¿verdad? Cómo son arrastrados los carros por la corriente. Pero siempre esa persona antes de cruzar tuvo que haber todo ese análisis de puedo, no puedo, pero el temor le decía, no lo hagas, espérate, no lo hagas. Pero como dice el dicho, el valiente dice yo, no, el dicho dice algo los panteones están llenos de valientes. ¿Cómo va? Ayúdenme. ¿Cómo dice? Ah, bueno, pues se dice que los panteones están llenos de valientes. Entonces, la valentía pues tiene el efecto contrario, es ser arrojado, atrevido, inconsciente, impulsivo, pero el temor nos ayuda a detenernos a reflexionar si la situación puede ser o no peligrosa. Si hay incertidumbre, si hay ambigüedad y no sé si pueda, entonces el temor aumenta y se supone que ese temor me va a impedir que haga algo imprudente. Siguiente. En situaciones conocidas podemos evaluar y manejar los riesgos de manera más efectiva. Lo desconocido, por otro lado,
no permite una evaluación clara del riesgo. La evaluación de riesgo en lo desconocido a menudo se basa en suposiciones y conjeturas, lo que puede llevar a sobreestimar el peligro. Entonces, siempre estamos haciendo ante una situación una evaluación para determinar si hay riesgos o no hay riesgos, si los riesgos son muy altos o son riesgos que puedo correr. Entonces, toda decisión que tenemos, evidentemente, está implícito un riesgo. En todas las cosas hay riesgos. Si voy al cine y quiero elegir una película, tengo un riesgo. ¿Qué riesgo? Pues de que la película elegida no haya sido de mi gusto, ¿verdad? Pero toda decisión implica un riesgo y lo desconocido, pues precisamente por no saber qué va a pasar, por no saber si va a haber un resultado positivo o negativo, pues hace que nosotros tengamos una experiencia de temor. Así que tener miedo a lo desconocido, pues es completamente natural. La cuestión aquí es que constantemente vamos a estar en situaciones desconocidas. Difícilmente nos vamos a mantener en una situación en la que yo siempre tenga el control. Es difícil. Lo más común es que nos enfrentemos a situaciones que generan incertidumbre y temor. Siguiente, por favor. Ante lo desconocido, el sistema nervioso puede interpretar la falta de información como una posible amenaza, desencadenando la respuesta de lucha o huida. Como dicen en inglés, fight or flight. Algo así como pelear o volar. Entonces, ¿qué sucede? Como no tengo toda la información, como no sé qué haya detrás de ahí, mi cerebro completa a través de la experiencia y de la información que ya tengo, crea un escenario posible. ¿Para qué? Para advertirme que precisamente lo desconocido tengo que evitarlo. Entonces tenemos una tendencia natural, vamos a llamarle una tendencia innata a evitar situaciones desconocidas. ¿Por qué? Porque nos generan temor. ¿Y por qué nos generan temor? Porque no tenemos la información suficiente. Estamos hechos para decidir en base a información. Y cuando no tengo información, pues claramente esto se percibe como una situación amenazante, porque no sé qué, pero es parte de, como decía el ejemplo de las películas de terror, ¿verdad? Pues en esto consiste una película de terror. No sabemos qué sigue, no sabemos en qué momento va a salir el fantasma o en qué momento la escena va a cambiar de forma drástica, no lo sabemos. Y esa incertidumbre es la que utiliza el cineasta para mantenernos con esa sensación de temor, la adrenalina a todo lo que da. Siguiente. A ver, ¿quién me ayuda a leer este fragmento? A ver. La percepción de una amenaza desconocida activa el sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para responder rápidamente. Esto incluye la liberación de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, que aumentan el ritmo cardíaco, la presión arterial y la energía disponible para enfrentar el peligro. La mente puede llenar los vacíos de información con escenarios negativos o catastróficos. Esto es una estrategia evolutiva para prepararse para lo peor y estar listo para cualquier eventualidad. Los pensamientos catastrofistas amplifican la respuesta de miedo ya que el cerebro anticipa posibles amenazas graves. Los humanos tienen un sesgo de negatividad, lo que significa que tendemos a prestar más atención y a recordar mejor los estímulos negativos o amenazantes. Este sesgo nos hace más propensos a interpretar lo desconocido como peligroso. ¿Sí? Lo desconocido no siempre es peligroso, o mayormente no tendría por qué ser peligroso por el hecho de ser desconocido. La cuestión es que nuestro componente mental, todo nuestro aprendizaje de vida nos ha llevado a eso, a que situaciones desconocidas son peligrosas. Entonces tendemos a evitar situaciones desconocidas, aunque nos digan no pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Estamos en el ejemplo este de la alberca donde está el trampolín, estás ahí arriba, pues, ¿qué va a pasar? Pues hay agua abajo, no hay piso, no hay concreto, no te va a pasar nada. Pero esa respuesta evolutiva te dice, no te arriesgues, ¿para qué? Podrías morir, pero todos se están tirando y no pasa nada, pero
evidentemente hay ese sesgo, ese desvío de información que termino interpretándola de forma negativa y todo el contenido de la experiencia la resumo como amenazante. Y entonces esa amenaza no la voy a vencer más que afrontándola. Es decir, ¿cómo se dice por ahí? ¿Cómo vencemos los miedos? Enfrentándolos. ¿A qué le tienes miedo? Bueno, no hay ninguna otra forma de vencer el miedo sino afrontando ese miedo las veces que sea necesario, hasta que mi sistema le caiga el 20 de que no es riesgosa, peligrosa o amenazante aquella situación. Por ejemplo, si nos dicen, yo tengo miedo a hablar en público, bueno, pues lo hago una y otra vez hasta que yo y todo mi sistema llega a la conclusión de que no hay un riesgo, no hay un peligro, no hay una amenaza, y entonces empiezo a hablar cómodamente delante de ustedes. Vamos a ver otras situaciones también comunes de temor. ¿Quién ha pasado por situaciones como cambiar de domicilio? No es común, pero claramente cuando llegamos a un nuevo empleo, un nuevo vecindario, un nuevo contexto, entorno, etcétera, pues tendemos a sentir y experimentar temor por lo mismo, por los componentes que estamos hablando de temor a lo desconocido, el no tener la información, cómo son las personas con las que me voy a encontrar. Si se trata de nuevas situaciones como un nuevo empleo, pues estamos en esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo son los compañeros? ¿Cómo serán mis compañeros? Entonces, eso genera claramente incertidumbre, ambigüedad y que se experimenta como una respuesta de miedo. Y por supuesto, los cambios de entornos, como lo es el mudarse a un nuevo vecindario, el no saber cómo es ese vecindario, cómo va a ser recibido, etcétera, etcétera. Son situaciones comunes que despiertan respuestas de temor. Pero una vez más, una cosa es experimentar esa respuesta de temor y otra es que esa respuesta de temor llegue a un punto tal que simplemente yo me paralice y no haga contacto con nada de mi entorno porque tengo temor, porque tengo miedo a los escenarios catastróficos que me estoy imaginando o planteando. Seguimos, por favor. Estrategias para manejar el miedo a lo desconocido. Vamos a ver qué podemos hacer para manejar, afrontar o dar seguimiento a los sentimientos de temor a lo desconocido. Una de ellas es buscar información. Reducir la incertidumbre mediante la recopilación de información puede disminuir el miedo. Cuanto más sabemos sobre una situación, más podemos evaluar y controlar los riesgos. Si yo digo, ¿a qué tengo temor? Bueno, pues me informo, leo, me documento y esa información me va a ayudar a reducir la incertidumbre. El no saber algo sobre una situación aumenta la posibilidad de experimentar miedo. Así como cuando alguien se prepara para un examen, ¿verdad? Con este examen es un examen de ingreso a la universidad. Pues si no estudio nada, pues obviamente es muy probable que el examen me parezca amenazante porque no tengo información. Pero si voy bien preparado con mucha información, el examen no me va a generar tanta incertidumbre porque llevo información y eso aplica a muchos más escenarios. Exposición gradual, si a lo que sea que yo tenga miedo, bueno, puedo ir venciendo ese miedo a exposiciones graduales, progresivas, poco a poco. Supongamos que yo le tengo miedo a las alturas, bueno, me voy al primer piso y ya las veces que tenga que ir, los días que tenga que ir, hasta sentirme tranquilo estando en el primer piso. Luego subiré al segundo y luego al tercero hasta que finalmente pueda estar en el piso 20, poder salir ahí y sentirme tranquilo. Todos los temores, de acuerdo a diferentes componentes del conductismo, nos dicen que pueden ser vencidos a través de la exposición gradual, progresiva. Si tengo miedo a los perros, bueno, podría empezar con un perro de peluche
Y ya que yo me sienta a gusto con un perro de peluche, podré empezar con una mascota cuando es cachorrito, que es completamente inofensivo. Y así sucesivamente hasta que me sienta cómodo. Siguiente. Desafiar los pensamientos negativos. Identificar y desafiar los pensamientos catastróficos o irracionales pueden ayudar a reducir el miedo. ¿De qué manera desafiamos los pensamientos negativos? Los contradecimos. ¿Cómo contradigo un pensamiento negativo con otro que es completamente contrario? Por ejemplo, eh, tengo miedo a una situación como ver un animal, insisto con los del perro, que es una de los miedos más comunes. Bueno, si viene a mi mente que el animal me va a atacar, bueno, pues entonces tengo que decir lo contrario, que generalmente suele ser que los perros estén del otro lado del, de la cerca, suelen estar amarrados, suelen tener un bozal. Entonces tengo que aprender a desafiar, a contradecir ese miedo irracional, a decir, a ver, el perro no puede salirse por la reja, el perro no puede trozar ese mecate, el perro no puede volar por la barda. Es decir, desafiar el pensamiento negativo consiste en eso, en no permitir que esa irracionalidad me desencadene una respuesta de temor. Fomentar la curiosidad, ver lo desconocido como una oportunidad para aprender y crecer en lugar de una amenaza. Fomentar una mentalidad de curiosidad puede transformar el miedo en excitación y anticipación positiva. Es como cambiar el cartucho, ¿verdad? Y es generalmente lo que se suele hacer para poder disfrutar una situación desconocida. No sé, si te vas a tirar de la tirolesa y nunca lo has hecho, pues seguramente lo vas a hacer no pensando en que la tirolesa se va a trozar, ¿verdad? Lo haces pensando en que es una experiencia emocionante, que la vas a disfrutar, que va a ser muy divertido ir por las alturas, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier persona que no sé, se tira de un paracaídas o hace cualquier cosa riesgosa, claramente no lo hace pensando en escenarios catastróficos, lo hace precisamente generando escenarios positivos y es justamente lo que lo hace hacer eso. Si nosotros no lo hacemos, es precisamente porque nos planteamos escenarios catastróficos, aunque la evidencia parezca no respaldar esa catástrofe. ¿O cuántas veces han visto ustedes que una tirolesa se troce? Ok. Sí. Por ejemplo, los juegos mecánicos. Sí, sí. Fíjense que a veces cuando yo pensaba en cosas como volar en aviones, dicen, bueno, sí, generalmente cuando un avión sufre un accidente, pues claramente eso nos queda grabadísimo, va que en tal lugar un accidente aéreo ocurrió, pero proporcionalmente cuántos despegues hay todos los días en el mundo. Eso es N cantidad, una cantidad inmensa contra un accidente que hay en general una, dos o tal vez tres veces al año. Entonces, sí, de que puede ocurrir, claro, puede ocurrir, indudablemente, pero si los vamos a nosotros a proporcionalmente hablando, nos damos cuenta que muchos de nuestros miedos están en realidad exacerbados por esa incertidumbre de no saber si esa situación puede ocurrir con nosotros. Pero sí, en efecto, sí, seguramente se ha trozado alguna que otra tirolesa, ha caído uno que otro avión, se ha desplomado de la nada un edificio, etcétera, etcétera. Pero podemos decir que son situaciones atípicas. En realidad lo típico es que no suceda. ¿Tenemos algo más? Lo desconocido activa una respuesta de miedo debido a la incertidumbre y la ambigüedad que presenta, afectando tanto a nivel biológico como psicológico. Sin embargo, mediante estrategias de manejo y un enfoque positivo, es posible reducir el miedo y aprovechar las oportunidades que lo desconocido puede ofrecer. Entonces, siempre hay una oportunidad para sacarle provecho a situaciones desconocidas. Entonces, pues técnicamente podríamos decir que le demos la bienvenida cuando se presente una situación desconocida. En realidad
puede ser una oportunidad de crecimiento. Contrario sería, pues, permanecer simple y sencillamente evitando muchas situaciones, porque en mi mente hay escenarios pues de que algo malo o amenazante me va a ocurrir. Entonces, toda situación implica riesgos, indudablemente, pero pues hay que aprender a que cuando los riesgos no son significativos, pues no dejarnos dominar por ese sentimiento de miedo o de temor o de incertidumbre. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo un nieto de 9 años Ujú. y cuando me levanto así de la cama y él está ahí conmigo, se levanta también y dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, abuela? Cuando estamos solos los dos y le digo, voy a ir a un mandado, ahorita vengo. No, voy contigo, voy contigo. Y yo siento que tiene mucho miedo de estar solo, qué podría hacer y cómo podríamos Sí. ayudarlo. Ok, llévelo a terapia. Siguiente pregunta. No, miren, les voy a decir una cosa. Los juegos de video, las películas, usted sabe, por ejemplo, las películas pornográficas, claramente sabemos todos bueno, hasta los adultos le hacen daño, pero ¿qué dice que a los adultos después de qué edad es permitido? De mayor de 18 años, ¿verdad? Eh, si vemos nosotros las películas de terror, por ejemplo, tienen una clasificación de 14 más o 15 más, que significa que son para adolescentes de 15 años en adelante. Hay videojuegos que también dice de 12 años en adelante, o incluso algunos videojuegos que dice 18 años en adelante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en estos momentos muchos niños de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 10 años están siendo expuestos a contenidos que no son apropiados para ellos, que no saben manejarlos y que después traen secuelas. ¿Qué sucede, por ejemplo, que en casa los niños, los primos, todos se reúnen a ver una película que se llama, no sé, El Exorcismo, La Maldición, o de tantas películas de terror que hay? Claro, en ese momento están todos disfrutando, de, ay, que el fantasma y que esto y que el monstruo, o lo que sea que se trate, pero ya después, cuando están solos, vienen esas imágenes perturbadoras y sienten ese temor y ya no quieren estar solos. Ya les da miedo ir al baño solo, les da miedo la oscuridad, ¿Pero por qué? En la inmensa mayoría de los casos es porque han sido expuestos a contenidos que no son apropiados para ellos. Incluso esas historias de terror que se cuentan los adultos en un día que no tienen nada que hacer y que lo está escuchando el niño ahí, para el adulto no es más que una anécdota de, ay, ¿a poco sí? Que la Llorona o lo que tú quieras. Pero para un niño de 9, de 8, de 6 años que está escuchando esas historias, le genera una perturbación y un temor que después claramente se manifiesta en situaciones como esas. No querer estar solo, le da miedo la oscuridad, le da miedo ir solo al baño, le da miedo todo. Pero él no nació con esos miedos, tuvo que haber sido expuesto a una situación, a algún contenido visual, auditivo, que le está generando esa situación. Entonces sería una forma, pues por lo menos más directa, es tratar de indagar con él qué cosas se imagina, qué cosas le han pasado, qué cosas le han contado, pues para explicarle obviamente la naturaleza ficticia de esa situación y que no le esté generando esas situaciones de no querer estar solo todo el tiempo. Y si eso no se puede de ninguna manera, pues sí, entonces sí hay que buscar ayuda profesional para ver qué estrategias se pueden implementar para que su vida no esté siendo afectada por ese tipo de situaciones, porque va a ser muy común que esté solo, va a ser muy común que apaguen la luz, etcétera, etcétera. Pero les digo, la mayoría de las veces tiene que ver por niños que están siendo expuestos a muchos contenidos que no son apropiados para ellos. Dice, coincido con el contenido al que cada etapa debe o puede ver para su mentalidad.
cuidemos la salud mental. En efecto, la salud mental es la menos cuidada. Es la menos cuidada, desafortunadamente es la menos cuidada para los adultos y mucho menos cuidada para los niños. Las clasificaciones no las pone la industria porque les da gana o porque están pensando en los niños. No, las ponen porque los obligan las autoridades sanitarias o las autoridades en la materia a poner esas clasificaciones. No es que estén, por ejemplo, la industria de los videojuegos, no es que estén pensando en no arruinar la mentalidad de los niños y digan, ¿sabes qué? Vamos a ponerle aquí que este juego de video es solamente para niños de 14 años en adelante. No, lo ponen porque están siendo obligados a ponérseles. Entonces, es importante que sean los padres los principales censuradores, vamos a llamarle, de los hijos, lo que pueden y no pueden ver. Pero pues desafortunadamente en la práctica no es así. Ahí te va el juego de video, ahí te renté la película, Es como si le estuvieras dando pornografía a tu hijo a los 8, 9 o 10 años. Es decir, le estás dando contenidos que no son apropiados para su edad. Hay que cuidar en efecto la salud mental. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Vani, por el desarrollo del tema del día de hoy. Y pues sí, este tema nos deja mucha enseñanza y hay que saber identificar cuándo los miedos nos pueden afectar también en nuestra salud física, emocional. Muchas veces yo he escuchado que a personas les mandan a hacer algún estudio clínico y dicen, no, pues no me lo quiero hacer porque capaz que sí salgo positivo en este estudio y dejan pasar el tiempo y al último ya cuando no les queda mucho tiempo, se hacen el estudio y efectivamente tienen algún problema. Entonces, eso le da cabida a que ya no tengan oportunidad de algún tratamiento o algo por ese estilo. Entonces, pues este tema hasta aquí lo vamos a dejar. Les agradezco a las personas que nos ven desde sus casas, los que nos acompañan de manera presencial. Y pues vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas noches.